El misterio de los ovnis en el mar. Era una noche oscura y tormentosa. El viento rugía con fuerza, azotando las olas contra los costados de un pequeño barco pesquero que se deslizaba lentamente sobre el mar. El capitán Alberto, un hombre curtido por años de navegación, había pasado la mayor parte de su vida en ese océano. Pero esa noche algo era diferente. Algo en el aire lo inquietaba. El barco, el Lobo Marino, se encontraba a varias millas de la costa, en una zona remota que pocos pescadores se atrevían a explorar. De repente, el radar comenzó a emitir señales extrañas. Un parpadeo intermitente, algo que el capitán nunca había visto antes. Al principio pensó que podría ser un error, tal vez una interferencia del clima, pero las señales se repetían, más intensas cada vez. Su instinto le decía que algo no estaba bien. De pronto, las luces comenzaron a brillar en el horizonte. Eran como pequeños puntos luminosos que se elevaban y caían rápidamente, como si estuvieran jugando con el viento. El capitán Alberto frunció el ceño, mirando a su alrededor. No era un barco, no podía serlo. La distancia era demasiado grande para cualquier luz terrestre, y la forma en que se movían no era propia de ningún aparato que conociera. Decidió acercarse. Al hacer sonar la bocina, el sonido del viento y las olas lo devoraron. Con cada kilómetro que avanzaba, la atmósfera se volvía más densa, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. Su tripulación estaba nerviosa. Los jóvenes marineros murmuraban entre ellos, algunos ya habían sentido la misma presencia extraña. Nadie hablaba de ello, pero todos lo sabían, algo los observaba. A medida que se acercaban, las luces comenzaron a agitarse, brillando con una intensidad cegadora. Y entonces, sin previo aviso, algo gigantesco emergió del agua. Era como un enorme plato metálico, resplandeciendo en la oscuridad. El corazón de Alberto latía con fuerza. ¿Qué era aquello? La silueta del objeto flotaba sobre el agua, y aunque no hacía ruido, una vibración casi imperceptible llenaba el aire, como si todo estuviera en sintonía con él. Un estremecimiento recorrió el cuerpo del capitán. Dio la orden de virar el barco para escapar, pero antes de que pudiera accionar los controles, una extraña luz verde los envolvió por completo. La tripulación gritaba, algunos caían al suelo, otros se aferraban a los postes del barco en un intento desesperado por no ser arrastrados. El miedo los había invadido por completo. La luz verde se intensificó, y el lobo marino comenzó a temblar violentamente. Alberto apenas podía respirar. Fue en ese momento que vio algo aún más aterrador, un grupo de figuras flotando fuera del objeto, luces intermitentes que se desplazaban rápidamente hacia el barco, como si los estuvieran rodeando. Eran seres de aspecto extraño, con cuerpos delgados y cabezas desproporcionadamente grandes. No decían palabra alguna, pero sus ojos, profundamente oscuros, reflejaban un vacío absoluto. El capitán gritó a su tripulación para que se cubrieran, pero ya era demasiado tarde. La luz verde se intensificó una vez más, envolviendo por completo al barco y a su tripulación. La oscuridad descendió con tal rapidez que pareció tragarse todo lo que conocían. Un sonido metálico reverberó, como si un portón de hierro se hubiera cerrado. El capitán Alberto se sintió completamente aislado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La tripulación ya no estaba con él. No podía verlos. Un frío abrumador lo envolvía mientras el extraño objeto sobre el agua comenzaba a elevarse lentamente, llevándose con él algo más que el barco. Cuando la luz se desvaneció, la calma volvió al mar. El lobo marino ya no estaba. No quedaba rastro de él ni de su tripulación. Las aguas se calmaron, y el viento cesó. Solo quedaba un espacio vacío en la vasta extensión del océano, donde antes existía un pequeño barco y los hombres que lo tripulaban. Al amanecer, una nueva expedición llegó a la zona. Encontraron solo restos flotantes, pero no había señales de vida. No hubo señales del barco ni de sus tripulantes. Los informes oficiales dijeron que el lobo marino había naufragado, pero aquellos que estuvieron cerca de la zona sabían que algo más había ocurrido. Algo que nunca podría explicarse. Y aunque los años pasaron, las historias persistieron. Algunos pescadores aún aseguran haber visto luces extrañas sobre el mar, o haber oído los ecos de un grito lejano, como si el océano estuviera reclamando lo que le pertenece. La pregunta persiste,
¿Qué se llevó el lobo marino aquella noche? ¿Quiénes eran aquellos seres, y por qué nunca regresaron? El misterio sigue sin respuesta, y mientras las aguas permanecen quietas, la amenaza permanece en lo profundo del océano, esperando su próximo encuentro.